Bendiciones, qué gusto estar aquí en esta oportunidad con ustedes. Hoy hablaremos un tema titulado Un modelo de firmeza. Y vamos a empezar leyendo la primera carta que escribió Pablo a Timoteo, el capítulo 4 del versículo 12 al 14. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El destinatario de esta carta es mencionado por nombre. Timoteo vivía en Listra, un pueblo de la pequeña provincia romana Laconidia, ahora parte de Turquía. Su madre Eunice era judía, devotamente religiosa, que había llegado a ser seguidora de Jesucristo. Su abuela Eloída también era creyente. Su padre era griego, pero no hay mención de su conversión al cristianismo. Durante su niñez, Timoteo había sido enseñado a través del Antiguo Testamento, y fue la fe en Cristo que transformó su vida a través del ministerio de Pablo en Listra, durante su primer viaje misionero. En el segundo viaje de Pablo, él llevó a Timoteo a causa de su buena reputación. Era un joven con necesidades como todos los jóvenes de su edad, propenso a ceder a las tentaciones que lo rodean. En este tiempo, Timoteo todavía era un joven, algo frágil, pero él estaba a cargo de una obra que Pablo lo envió. Más o menos, él escribió esta carta en el año 64 después de Cristo para la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Ciertos aspectos del ministerio eran pasados, como el tratar con firmeza a la oposición. Timoteo, en medio de todo lo que sucedía, tenía que marcar la diferencia por amor a Jesús. Y como punto número 1 vamos a ver un joven como ejemplo de los creyentes, según el versículo 12. Dice que nadie te menosprecie por ser joven. Decía Timoteo, que nadie te separe, que nadie te distancie, que nadie te humille por la edad que tú tienes. Es el consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo en este tiempo. Y le da algunas recomendaciones. La segunda recomendación que le da dice, sé ejemplo para los creyentes en palabra, en lo que vas a decir, en lo que vas a hablar, en lo que vas a mencionar. Ten cuidado con lo que dices. También sé ejemplo en tu conducta, con tus acciones, con tu forma de ser. Sé ejemplo en amor, en ese amor, en esa fidelidad a Dios, en espíritu ferviente, en fe, en su firmeza, su estabilidad, por amor a Jesús y en pureza. Ese ejemplo le decía Pablo a Timoteo, que nadie te cuestione por acciones que vayas a tener por ahí ocultas, acciones que no agradan a Dios, sino más bien sé ejemplo y aléjate de todo lo malo, de lo que no te va a ayudar a crecer. Y la pureza, le decía Pablo a Timoteo, es muy importante en estos tiempos. Y creo que vivir en pureza es importante para todo joven en estos tiempos. La pureza es algo tan especial, como la misma palabra dice, no tiene nada que lo está contaminando. No tiene nada contaminado.
no tiene mezcla con nada malo, es auténtico. Decía Pablo a Timoteo, sea auténtico, que nada te contamine, que nada te ensucie, que nada te manche. Y se refería al pecado. Creo que en este tiempo nosotros también, como hijos de Dios, aún más los jóvenes en estos tiempos también necesitan vivir en pureza. Necesitan vivir apartados del mal para que su vida sea de testimonio. Y como segundo punto, vemos la dedicación de Timoteo, según el versículo 13. La ocupación, dice, era muy importante. ¿La ocupación en qué? En la lectura de la palabra, en la lectura de las escrituras, en la exhortación, en el cuidado con tus acciones, en la enseñanza, lo que tú vas a enseñar, en lo que tú vas a transmitir a través de la lectura de la palabra de Dios. Y Pablo exhortaba a Timoteo, lo instaba a que se mantenga firme, que se ocupe en esto, que tenga cuidado como joven que es, para que la congregación no lo cuestione, no lo señale, no lo humille, no lo desprecie. A veces podemos cuestionar el ministerio de los jóvenes, pero es el Señor quien levanta a los adolescentes y jóvenes en este tiempo para poder seguir extendiendo el Evangelio. Jesucristo en la vida de un joven o un adolescente puede, ese adolescente y joven, marcar la diferencia guiado por el Señor. Y dice, cuidado Timoteo. El punto 3, según el versículo 14, el cuidado que tenía Timoteo. Dice, no descuides el don que recibiste mediante la profecía. No descuides lo que tienes, Timoteo. No descuides de ese don, de ese regalo, de ese poder. Ten cuidado, Timoteo, le decía. Y creo que el poder de Dios sobre la vida de un adolescente, de un joven, es muy importante en estos tiempos para que marque la diferencia. Es muy importante el poder de Dios, el Espíritu Santo sobre la vida de un joven o de un adolescente en estos tiempos marca la diferencia. Y un joven o adolescente en estos tiempos llenos del Espíritu Santo es la diferencia en la iglesia. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. No descuides del don, del regalo, del poder que hay en ti, de la unción que hay en ti. Cuídala, protégela. ¿Por qué? Que el presbiterio te dedicó, ¿cómo podemos decir? Por la imposición de las manos del presbiterio. Porque has sido dedicado, decía Timoteo. Porque has sido presentado tú delante del Señor como un siervo. Y creo que como jóvenes en estos tiempos deben de entender que cuando el Señor te llama, cuando el Señor pone ese llamado, esa convicción, pone esa seguridad en tu corazón de que eres llamado por Él, no debes de dudar, debes de seguir adelante. En estos tiempos, no podemos negar que como jóvenes y adolescentes deben de ser ejemplos de firmeza ante los creyentes y no creyentes, manifestándose, ocupados en crecer en el conocimiento de la palabra. Hoy tienen la oportunidad. ¿Y cuántos quieren demostrar que seguir a Jesús es lo mejor? En medio de tanta incredulidad, manteniéndose firme por la fe en Cristo, nuestro Señor Salvador, decidamos hoy no darle la espalda a Jesús. Así que, adolescente o joven, hoy tienes que mantenerte firme en Jesús a pesar de las situaciones y circunstancias que puedan estar pasando. Así que si tú
Hoy necesitas acercarte a Jesús aún más. Ya has estado dándole la espalda, te has estado avergonzando de Él por algunas palabras o cuestionamientos que has recibido. Pero hoy te animamos a que te acerques a Jesús. Ahí donde estás, vamos a orar. Señor, pedimos que tú bendigas la vida de cada adolescente, de cada joven. Señor, que has podido estar pasando circunstancias difíciles por palabras, por expresiones, por cuestionamientos negativos que han recibido. Hoy pedimos que tu presencia, tu poder y tu Espíritu Santo guíe sus vidas y encomendamos sus vidas delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias.